19, vamos a leer la Biblia en el Salmo 119. Vamos a leer todo el Salmo 119. Amén. Ayer, para ser honesto, tenía un mensaje preparado para la iglesia y ayer mientras estaba estudiando para ese pasaje me encuentro con un pasaje que me impactó. Y me acosté pensando en qué era lo que iba a hablar, porque me impactó este pasaje, pero no tenía prácticamente mucho que ver con lo que ya había preparado para predicar. Así que estas son las hermosas cosas que Dios nos hace, me rompe los esquemas a último momento. Sí. Y esta mañana me desperté con este pasaje. Salmo 119, verso 160. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en este lugar. Lo primero que quiero decirles, antes de leer el pasaje, es que nosotros estamos llamados a creer todo lo que la Biblia dice. No podemos tomar por parte lo que la Biblia dice, ni decir, ni hacer absolutamente nada fuera de lo que la Biblia dice. Ese es el tema. Entonces, como título le puse a este mensaje, la Biblia quiere decir lo que literalmente dice. Acá cuando la Biblia habla algo alegóricamente o figuradamente, la Biblia es clara que es una figura. Pero la Biblia no se puede tomar figuradamente, no se puede tomar alegóricamente, se tiene que tomar literalmente, porque la Biblia quiere decir lo que realmente dice. Entonces nosotros debemos creer desde el principio, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que la Biblia dice. No podemos dejar absolutamente nada fuera. Un obrero es un buen obrero cuando cree lo que realmente dice la Biblia. Un obrero es realmente un buen obrero cuando cree todo lo que la Biblia dice. Y un obrero es un buen obrero cuando hace todo lo que la Biblia dice. Con el tiempo va reconociendo cuáles son las palabras que van penetrando a su corazón, y mediante esas palabras el obrero va caminando. Y el obrero va entendiendo porque la palabra está atravesando su corazón. Por eso la Biblia dice: cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque la palabra de Dios debe penetrar tu corazón para hacer el cambio. La Biblia es un libro que transforma vidas. Amén. ¿O no? La Biblia es usada por el Espíritu Santo para transformar vidas. La Biblia es la voz de Dios usada por el Espíritu Santo para transformar las vidas de las personas. ¿Qué dice entonces? Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo decreto de tu justicia. Observen que no está hablando de división, no está hablando de resta, no está hablando de multiplicación. Dice la suma de tu palabra, una sola. Está hablando de una palabra escrita, es decir, algo completo. La suma de tu palabra, dice, es verdad. Entonces, cuando nosotros creemos en la Biblia a medias, o creemos en una promesa, pero en una demanda no creemos, no estamos creyendo que la Biblia sea verdad. Oh, qué gran problema tenemos. Entonces hay personas que caminan creyendo en las promesas. Y hay personas que creen que las promesas de Dios son ciertas, pero no creen que las demandas de Dios son ciertas. Entonces, cuando Dios da una demanda y da una promesa, debo creer tanto la demanda como la promesa. Porque la demanda me ayuda a vivir mejor. La demanda me ayuda a ser transformado, mientras que la promesa me ayuda a darme esperanza, me da esperanza. La promesa de Dios me da esperanza. La demanda de Dios transforma mi vida. Amén. Cuando Dios me demanda algo es para transformar mi vida.
No tenemos permiso bíblico para tomar de la Biblia lo que nos conviene y dejar de lado lo que no nos conviene. No tenemos permiso bíblico. La Biblia es un todo. Cuando yo creo que Dios salva y que la salvación no se pierde porque creo en la Biblia como un todo, desde el principio hasta el fin Dios habla de salvación, de redención. Es un libro de redención. Dios me ha redimido, Dios me ha salvado, me ha salvado en un todo. Entonces por eso decimos que el Evangelio es integral, porque es una salvación completa. Cuando Jesús dijo, consumado es, dijo, la obra está completa, completa para todo ser humano que cree. Amén. No es para el que no cree, es para el que cree. Ahora, para el que no cree, la palabra de Dios también es, ¿por qué? Porque será juez de ese que no cree. Ese es el tema. Hay gente que cree en las promesas, pero pasa por alto las demandas de Dios. Por ejemplo, quiero darle algunos detalles. Hay promesas que son eternas y promesas que son temporales. Por eso es que es necesario entender la Biblia. Nos es necesario, obreros, hombres y mujeres que están aquí esta mañana y todos los que nos van a escuchar en internet, es que lean, estudien la Biblia. Porque entonces van a entender qué cosas son temporales, qué cosas son eternas, qué cosas son para Israel o a Israel, qué cosas son a la iglesia, qué cosas son a Israel pero para la iglesia como principios bíblicos, qué cosas eran literalmente para Israel pero son espiritualmente para la iglesia. Entonces no las podemos entender si nosotros no leemos correctamente lo que la Biblia dice. Por eso insistimos en los discipulados e insistimos en la lectura bíblica ordenadamente. No podemos leer un pasaje aquí, otro pasaje allá, otro pasaje allá. Sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. El problema es que no entendemos a veces en qué contexto está escrito ese pasaje. Por eso después tenemos problemas doctrinales y problemas de interpretación. Por eso algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Lean. Cuando a mí me hablan del libro de Hebreos para tratar de defender la salvación que se pierde, yo les digo, leyeron desde el principio hasta el fin el libro de Hebreos. Lo leyeron y lo estudiaron desde el principio hasta el fin y se van a dar cuenta que están hablando de una generación en el desierto que es ejemplo de desobediencia. Que no se puede tomar el libro de Hebreos, un pasaje, capítulo 6 o capítulo 10, para decir que se pierde la salvación, porque está hablando de un pueblo que fue desobediente, que gustó las cosas de Dios, pero no fue salvado. ¿Por qué? No entró a la tierra prometida. Entonces, errores de interpretación son por no leer las Escrituras ordenadamente, por no estudiar la doctrina ordenadamente. Entonces, el pueblo, Dios está llamando a un pueblo que sea ordenado, porque Dios es Dios de orden. Ordenen la forma de leer la Biblia. La Biblia es un todo. La Biblia no se puede sacar algún pasaje para decir sí y otro pasaje para decir no. No se pueden sacar pasajes de su contexto para defender una doctrina, porque la doctrina en la Biblia es un todo completo. ¿Ven? Entonces nos es necesario hoy entender esto. No puedo interpretar a mi manera la Biblia. La Biblia se interpreta a sí mismo. La Biblia es un libro que se interpreta a sí mismo. Yo debo interpretar lo que la Biblia dice en el contexto de lo que la Biblia dice. ¿Amén? Amén. Uy, que se puso áspero el pastor hoy. Por ejemplo, hay promesas que son eternas y promesas que son temporales. No te dejaré ni te desampararé, dice la Biblia. Es eterna. ¿Por qué? Se cumple en Mateo 28:20 que dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. ¿A quién le dice no te dejaré ni te desampararé? A Josué, en el antiguo pacto. Pero resulta que Dios no dejó en ningún momento a Josué, ni lo dejó ni lo desamparó, en ningún momento. Pero, y eso que estábamos hablando del antiguo pacto, donde la gracia era para algunos, no para todos. Y todos estaban bajo la ley. Sin embargo, la promesa de Dios es no te dejaré ni te desampararé. Pero luego le dice a sus discípulos y le dice a la iglesia, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Eso es una promesa eterna, porque Dios no nos va a dejar nunca, nunca. No nos deja en la tierra, mucho menos cuando estemos en el cielo en su presencia.
¿Amén? Amén. No, veo el entusiasmo que tienen esta mañana. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará, y cuando andes por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esta promesa es temporal, porque cuando estemos en el cielo ni vamos a pasar por la llama, ni vamos a pasar por las corrientes de agua. Entonces esta promesa es temporal. Yo no puedo tomar algo temporal como eterno, o algo eterno como temporal. Entonces tengo que entender qué es lo que la Biblia dice realmente. Ahora, ¿que es algo literal? ¿Que fue algo literal para Israel? Sí fue algo literal para Israel, porque Israel pasó por las aguas del Mar Rojo, pasó por las aguas del Jordán, y el agua no los anegó. El agua no los tapó a los egipcios, pero no a ellos. Y recuerdan a los 3 amigos de Daniel, sí. Pasaron por el fuego y el fuego no los quemó, ni siquiera olor a fuego tuvieron, porque Dios los guardó, porque Él es el Salvador. Entonces sucedió literalmente, eso sucedió literalmente. Que si nosotros lo podemos tomar literalmente, quizás en algún momento no suceda literalmente. Porque si Dios tiene si Dios tiene un plan con vos, seguramente podés pasar por el agua y no te vas a ahogar, podés pasar por el fuego y no te podés, y podés no quemarte. Pero también vemos gente que se ha ahogado y gente que se ha quemado. Ahora, no podemos decir literalmente que si yo voy a pasar por el agua y Dios no va a permitir que yo me ahogue. No podemos tentar a Dios. Entonces debo entender yo lo que es literal y lo que es espiritual. Amén. ¿Y cuándo es literal y cuándo es espiritual? ¿Ven? Entonces hay cosas que son a Israel, pero son para nosotros, que nos sirven como principios bíblicos para nosotros. Son principios espirituales para nosotros. Que en algún momento se pueda convertir en algo literal cuando se te está incendiando algo y Dios te guarda del incendio. Gloria a Dios. ¿Puede suceder? Puede suceder, porque los milagros de Dios siguen sucediendo. Si Dios dice que así va a ser, así va a ser. Pero yo no puedo tentar a Dios de decir, paso por el fuego porque Dios me va a guardar. O me voy a meter al agua y me voy a hundir con una piedra en el pie porque Dios Dios me va a guardar. No, porque terminó ahogado. Probablemente terminó ahogado. O estoy tentando a Dios en eso. Esta promesa es temporal para esta vida. En Israel ocasionalmente se cumplió literal. Para nosotros, el pueblo espiritual es promesa espiritual, aunque puede suceder literalmente. Las bendiciones y maldiciones que fueron dadas a Israel no son dadas a la iglesia, porque ningún creyente está bajo maldición, ni de aquello de lo que se habla, ni de la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Eso no es para un creyente. Amén. Eso no es para los creyentes. Eso es para los que están bajo condenación, no para los creyentes. En un creyente la maldición se rompe. Amén. En un hombre, en una mujer, en un niño que ha creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, la maldición se rompe. Yo no pago consecuencias de los pecados pasados. Sí puedo acarrear con hábitos viejos, sí puedo acarrear con pecados viejos que yo no he rendido o que no he confesado, sí Señor, pero yo no estoy pagando las consecuencias o pagando los pecados de mis antepasados. Hay lugares en que viene uno y se convierte al Señor y tiene que confesar los pecados de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su tatarabuelo, de sus generaciones anteriores. En Cristo la maldición se ha roto y lo vamos a ver en la Biblia. A ver, Gálatas capítulo 3, por favor. Hoy el Señor me parece que está rompiendo los esquemas varios. Gálatas capítulo 3, por favor. Vamos a leer del verso 1 al 18. Voy a pasarlo bastante rápido, así que traten de prestarme atención. Capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Dice así: Oh Gálatas insensatos,
ante cuyos ojos Jesús, el Mesías, fue exhibido, fue mostrado, fue patente. ¿Por qué? Porque Pablo lo mostró patente a Jesús crucificado. ¿Quién os fascinó? ¿Saben lo que significa esto? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los manipuló de tal manera que ahora tenga que pensar que aparte de la sola fe en Jesús, para ser salvados, tienen que hacer alguna otra cosa? Como los judaizantes decían que los gálatas o en las iglesias gentiles, sucedía que tenían que, los judaizantes decían que aparte de creer en Jesús, tenían que circuncidarse según la ley de Moisés. Entonces le agregaban alguna obra a algo que era salvación por gracia. Era el solo creer en Jesús crucificado. Eso hacía. Escuchen, entonces a veces entramos, o la iglesia entra en la fascinación o en la manipulación de creer que nosotros somos salvados por alguna obra que hacemos. Y permítanme decirle, yo pregunto, ¿qué obra hiciste para ser salvo? ¿Qué obra estás haciendo para mantenerte salvo? ¿Y qué obra harás para seguir siendo salvado? Yo me pregunto eso a veces. Me pregunto, ¿qué obra buena puedo hacer para mantenerme salvo? A ver. Yo me pregunto eso cuando creemos que nuestra salvación se está perdiendo o que nuestra salvación se pierde. Yo les pregunto al que me dice que la salvación se pierde, yo le pregunto a esa persona, decime, ¿en qué momento perdiste tu salvación en este camino? Desde que fuiste salvo hasta ahora, ¿cuántas veces perdiste tu salvación? ¿Cuántas veces Dios te desalvó y te salvó? Te desalvó y te salvó, te desalvó y te salvó. Yo le pregunto a la gente, decime, ¿en qué momento vos sentiste que estabas condenado, que ya estabas bajo condenación y que te ibas rumbito al infierno y de allí Dios te está agarrando de nuevo? Porque entonces basamos nuestra salvación en las obras humanas. Y seguimos con el mismo problema. Seguimos con que el hombre tiene que mantener su salvación. Y el libro de Hebreos, permítanme decirles, allí aunque dice que podemos descuidar o que descuidamos, que no debemos descuidar una salvación tan grande, allí no está, esa traducción está mal, porque dice teniendo en poco una salvación tan grande. Una cosa es descuidar y otra cosa es tener en poco. Es decir, no darle el valor que tiene. Pero eso no significa que la pierdas, eso significa que no le estás dando el valor a la salvación que realmente debe tener. ¿Amén? Escuchen. Solo esto quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿cómo recibieron ustedes el Espíritu, al Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibieron ustedes? ¿Por la predicación? ¿Por la fe? ¿Qué dice Romanos capítulo 10, verso 17? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de la predicación de la palabra del Mesías. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y creer en lo que la palabra del Mesías dice. Entonces cuando yo creo, recibo. En el mismo momento que yo creo, recibo el Espíritu Santo precisamente para que yo pueda vivir una vida de fe, si no sería imposible. Y el don de la fe también es un don de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Tan insensatos sois? Dice. Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Es decir, comenzaron creyendo, simplemente creyendo a lo que Pablo decía, y ahora quieren hacer cosas para ganarse la salvación. Le quieren agregar cosas para ganarse la salvación o para mantener la salvación. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Esto es, si fue en vano, dice Pablo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y efectúa milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Pablo está hablando, ustedes saben que Pablo habla 2 veces de la fe de Abraham. Pablo habla en el libro de Romanos, en el capítulo 3, de la fe de Abraham. En el capítulo 4, de la fe de Abraham. Y habla en Gálatas de la fe de Abraham. Abraham, cuando Dios le mostró que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y todas las naciones serían benditas en él, dice que Abraham creyó en la palabra de Dios. Simplemente le creyó, y cuando le creyó fue declarado justo. Amén. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia, es decir, fue declarado justo. Justicia significa rectitud, fue declarado recto delante de Dios por haber creído. ¿Qué obra había hecho Abraham para que le agradara a Dios? Ninguna obra, nada. Y ese es el mejor ejemplo, porque dice, benditas serán en vos todas las naciones de la tierra. ¿Saben qué? Cuando Abraham creyó, Dios le daba una promesa. Todos nosotros seríamos benditos porque Abraham creyó. Amén. Entonces todos los que creen son hijos por la fe, son hijos de Abraham por la fe. Es decir, entonces ¿qué sucedió con Israel? Israel era descendiente de Abraham en la carne, pero dice, no todos los que son descendientes de Abraham son hijos, sino solo aquellos que han creído. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos fascinó? Le dice Pablo a los Gálatas. ¿Qué nos fascinó? ¿Qué nos hechizó? ¿Qué nos manipuló? Para creer que tienen que hacer algo para ser salvados o para mantener la salvación. ¿Quién les dijo eso? Dice, y la Escritura, previendo, y presten atención a este pasaje, por favor. Y la Escritura, previendo que por la fe Dios declara justo a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Ven? Dice, de manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo, ¿qué dice? Maldición. Maldición. Todos los que tratan de agradar a Dios por las obras están bajo maldición. ¿Y cómo son declarados? Hijos de ira, hijos de desobediencia. Por eso todo el que no ha creído en el Señor Jesús, simplemente no ha creído en el Señor Jesús, no ha sido salvado. Y si no ha sido salvado está bajo condenación y está bajo la maldición de la ley. ¿Amén? Seguimos, por favor. Dice, porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mi pregunta es en esta mañana, ¿quién de los seres humanos sobre la tierra pudo hacer toda la ley? Pudo cumplir toda la ley. Ni un solo ser humano, desde Adán hasta Jesús, pudo hacer toda la obra de la ley. Entonces Dios salvó por gracia, ya no por la ley, no por sus obras, sino porque cuando Dios salvaba a alguien es porque le creía a Dios. Entonces Dios le hablaba y esa persona le creía, por eso era salvada. ¿Amén? Amén. Seguimos. Entonces le dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuál es el tema? Que ninguna persona podía hacer toda la obra de la ley o todo lo que la ley decía, por eso estaba bajo maldición. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿quién es justo? ¿Quién es declarado justo? ¿Quién es recto? El que vive por la fe. Amén. Ese. Es decir, el que le cree a Dios. El que le ha creído a Dios. No me puede decir una persona, o sea, una persona es declarada justa por la gracia de Dios, porque le creyó a Dios. Ahora, una persona
que después de haber sido declarada justa, que tiene que seguir siendo justa, sí, porque ya fue declarada justa. Fue declarada justa y según esa justicia tiene que vivir, porque ya fue declarado justo. Entonces, si una persona es declarada justa y es libre de culpa, luego no puede volver a las obras anteriores, porque ya fue declarado justo. Amén. Entonces Dios lo libera precisamente de la condenación y de la maldición que pesaba sobre una persona que no ha sido declarada justa. Ahora bien, continuamos. Pero la ley no es por fe, sino el que las haga vivirá por ellas. El Mesías nos libertó. Escuchen, esto es esencial entender, y lo digo para nosotros que estamos aquí y para quienes nos van a escuchar por internet. Dice, el Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Antes se colgaban en un árbol hasta que vino la cruz por medio de los romanos, entonces todo el maldito era colgado en la cruz. Pero antes de que existiera la cruz eran colgados de un árbol. Por eso maldito el que es colgado en un madero. Para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por Jesús el Mesías, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. Hermanos, hablo según normas humanas. Aunque un pacto haya sido puesto en efecto por un hombre, nadie lo invalida o le añade. Eso es un pacto. Cuando alguien hace un pacto, nadie le puede agregar ni añadir. El pacto ya está hecho, está cerrado y está sellado. Cuando Dios hizo un pacto con el ser humano, nadie le puede agregar ni quitar. El pacto está hecho, sellado, cerrado. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a sus descendencias, como creían los judíos. Los judíos creían que por ser descendientes de Abraham, ya eran declarados justos, o sus obras eran buenas delante de Dios. Pero escuchen lo que dice. Y a sus descendencias, como de muchas, sino como de una descendencia, y a tu descendencia, la cual es el Mesías. Y esto digo, la ley creada 430 años después no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios trató generosamente a Abraham por medio de la promesa. ¿Saben que la ley vino 430 años después de Abraham? Y Abraham, antes de que hubiese ley escrita, ya Abraham le había creído a Dios. Y la ley no estaba escrita todavía. Sin embargo, Abraham le creyó. ¿Cómo se movió Abraham si no había ley escrita? Por la fe, porque le creía cuando Dios le hablaba. Porque le creía cuando Dios le hablaba. ¿Qué dice aquí? Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Amén. Porque si Dios lo dice, yo lo creo. La suma de tu palabra es verdad, dice Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, la Biblia como un todo. Yo no puedo tomar una parte, creer una parte y otra no. No me funciona. Entonces cuando Dios me dice, cuando Dios me da una demanda, yo debo creerla tanto como a la promesa. Cuando Dios me promete algo, yo debo creerlo. La promesa me da esperanza. Si Dios me dice que en mí todas mis generaciones serán benditas, yo debo creerlo así porque serán bendecidas todas mis generaciones después de mí. Yo debo creerlo así. Pero la maldición que pesaba sobre mí antes de conocer a Jesús ya no pesa sobre mí. Porque toda persona que ha conocido a Jesús, ha recibido a Jesús como único y suficiente Salvador, acaba de ser libre de condenación porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, con Jesús el Mesías, y Jesús fue hecho maldición por mí, así que ni condenación ni maldición hay sobre el pueblo de Dios. Aleluya. El pueblo de Dios es un pueblo salvado por gracia y no por ley, ni por obras. Amén. Amén. Que hay disciplina sobre los hijos de Dios, hay disciplina, sí señores, pero eso no es maldición, ni eso es condenación.
Porque la condenación tiene que ver con rumbo al infierno, rumbo a una eternidad sin Dios. Eso tiene que ver con condenación. Pero Dios nos ha dado la libertad de caminar y de ser hechos hijos de Dios. No hay condenación, no hay maldición sobre el pueblo de Dios. Amén. La suma de tu palabra es verdad, dice la Biblia. La Biblia se cree toda o no se cree nada. No creer todo lo que dice deshonra al que la inspiró. ¿Saben eso? Que cuando nosotros creemos una parte de la Biblia, pero otra parte no, estamos deshonrando al que la inspiró. ¿Quién la inspiró? Deshonramos a Dios, deshonramos a su Espíritu Santo, que fue el que inspiró a los hombres a escribirlo. Oh. La suma de tu palabra es verdad. No en parte, la suma. Dice, y todo, y eterno, todo decreto, es decir, toda orden de tu justicia. ¿Qué es la justicia? A ver, ¿qué es justicia? Justicia, como les dije hoy, es rectitud. Miren lo que es justicia. Es la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Entonces, ¿qué es justicia? Justicia es la naturaleza de Dios, es una virtud. Es la naturaleza de Dios porque Dios es justo y actúa con justicia. Y los hijos de Dios, declarados justos, se convierte la justicia en una virtud para los hijos de Dios. El hombre o la mujer justa, recto, que actúa con justicia, le da a cada uno lo que le corresponde y a cada uno lo que se le debe dar. Entonces, ¿qué es la justicia? La virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. La justicia es rectitud. Si una persona es injusta, no sabe equilibrar las cosas, no sabe cómo darle a uno una cosa y a otro otra según lo que debe darle. ¿Qué es justicia? Rectitud, derecho. Sabe que la palabra justicia en el hebreo es derechura, es rectitud. Equidad, imparcialidad, objetividad. Un hombre, una mujer justo es una persona objetiva, que sabe cómo enfocarse y cómo equilibrar las cosas, cómo poner cada cosa en su lugar. La justicia de Dios decretada por Él no cambia ni cambiará. Lo que Dios decretó como justicia, eso no va a cambiar. Nadie podrá torcer el brazo de Dios. Nadie podrá torcer la justicia de Dios. Lo que Dios dijo, así se hará. Amén. Si el mundo, escuchen, si el mundo caminara según la justicia de Dios, no tendríamos ni nada, absolutamente nada de los problemas que tenemos en el mundo. No, Señor. No, Señor. No. Por eso los gobiernos tienen que volver a la justicia de Dios. Escúchenme, si los gobiernos se basaran en lo que la suma de la verdad de Dios dice, no necesitaríamos constituciones, porque la única constitución que existiría en los pueblos sería la constitución de Dios, la constitución del reino de Dios. La Biblia sería la única constitución que existiría en el mundo. Por eso cada pueblo tiene que hacer su propia constitución. Las constituciones que están basadas en la Biblia son constituciones rectas, derechas. De ahí a que se cumpla es otra cosa. ¿Sí? Pero permítanme decirles, lo que Dios decretó como justicia no lo cambia nadie. La Biblia es el libro de la justicia. Yo pregunto en esta mañana, ¿cómo actuaremos con justicia si no conocemos la Biblia? ¿Cómo ser rectos si no conocemos la justicia? ¿Cómo seremos rectos si no conocemos la justicia? Yo me pregunto, ¿cómo haremos, queridos hermanos, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si no conocemos la Biblia? Si yo quiero evitar las demandas de Dios, pero tomarme de las promesas, hay promesas que no nos van a funcionar sin las demandas de Dios.
Por ejemplo, por decirles algo, el libro de Levítico nos da un montón de leyes dietéticas, pero para nosotros es aburridísimo. Pero si nuestra dieta fuera de acuerdo al libro de Levítico, no tendríamos ni la mitad de las enfermedades que tenemos. Pero claro, el libro de Levítico es aburrido, ¿cómo me voy a poner a leerlo? Sin embargo, justicia, ¿qué sería? Leer lo que el libro de Levítico dice y hacerlo de acuerdo a lo que el libro de Levítico dice. ¿Ah? Y donde no hay agua, la Biblia dice que debemos lavarnos, por ejemplo, con aguas corrientes. Pero donde no hay aguas tienen que lavarse con aguas estancadas. ¿De dónde vienen las enfermedades de las aguas estancadas? ¿Por qué hay aguas estancadas? Porque no hay justicia en la tierra. Porque entonces allí donde hay aguas estancadas, que no tienen aguas corrientes, habría que equilibrar las cosas para que esa gente tenga aguas corrientes. Entonces algunos tienen mucho y otros no tienen nada. Entonces yo voy al sur, hay gente que vive en campos bajo maldiciones. ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? Porque hubo gente antes, que vino a arrebatarles las tierras a los que eran sus dueños. Sus verdaderos dueños no somos nosotros, sus verdaderos dueños son los que vivieron antes que nosotros aquí. Pero se les arrebató la tierra, entonces ellos dijeron, si no es mía, no es de nadie, y maldijeron la tierra. Por eso tenemos tierras maldecidas, porque si no es mía, no es del blanco tampoco, no es del hombre blanco tampoco. Entonces ellos maldecían las tierras, entonces las tierras hoy están sufriendo la maldición. Ahora cuando las tierras son adquiridas por hijos de Dios, los hijos de Dios pueden romper la maldición que hay sobre esas tierras. Amén. Aleluya. Por eso es tan necesario que cuando nosotros tomamos posesión de algo, nos aseguremos que es nuestro. Porque la usurpación va en contra de la voluntad de Dios. Y que hemos sido tentados a tomar lugares, o tomar casas, o esto, o lo otro, que no eran nuestros. Sí hemos sido tentados. Hermosas mansiones, hermosas casas que están abandonadas. Y nosotros decimos, ¿por qué están abandonadas? ¿Por qué no las agarramos nosotros? Porque agarrarlas nosotros sería usurpación. Y el enemigo es un usurpador, y yo no me quiero convertir en un amigo del diablo. ¿Saben una cosa? La llave de una casa te indica autorización, te indica poder, te indica autoridad. La escritura o los papeles de compra y venta te indican a vos posesión y autoridad. Si no tenés esas dos cosas en tu mano, sos un usurpador. Entonces el pueblo de Dios no puede usurpar tierras, el pueblo de Dios debe adquirir tierras. Que Dios es poderoso, Dios es poderoso. Amén. Entonces tenemos un problema, esto lo debemos enseñar. No podemos ser usurpadores, porque cuando nosotros nos metemos en un lugar que no tenemos ni autoridad ni autorización y no tenemos posesión, nos estamos convirtiendo en usurpadores. Entonces la Biblia nos habla de usurpación. El diablo es el usurpador. Jesús no vino por usurpación a hacerse Dios. Él era Dios, pero vino a los hombres y Él dejó su gloria, dejó su lugar, dejó su eternidad para entrar entre nosotros, pero jamás se trajo con Él todo el poderío y toda la autoridad. Él se puso al servicio del Padre. Jamás tomó algo por usurpación. Él tomó todo lo que el Padre le dio. Por eso, hijos de Dios, tomen lo que Dios les da, no usurpen nada. La suma de la palabra de Dios es verdad. Si vos no la crees completa, está sonado. Amén. Y cuando Dios dice algo, decreta algo, da una orden, esa orden que es por justicia, porque Dios es justo, cuando da una orden, Dios, eso es eterno, eso no cambia. No lo podemos cambiar, no lo podemos torcer, no podemos hacer nada, porque justicia es rectitud, justicia es derechura. Entonces la derechura de Dios no la podemos torcer. Es derecho y listo. Entonces, la suma de la palabra de Dios es verdad. Y el decreto de Dios por justicia
El decreto de Dios. Y eterno es todo el decreto de su justicia. Entonces estamos creyendo en una verdad eterna. Amén. Amén. Esto va a ser en nosotros un cambio profundo. Cuando creemos lo que realmente Dios está diciendo. Pónganse de pie, por favor.